Muy buenas tardes, familia de Seguros Qualitas. Bienvenidos a esta transmisión especial, pues enmarcado en lo que desde Seguros Qualitas estamos profesando y estamos seguros que está generando impacto positivo en cada una de las personas que se conecta en estas transmisiones, que es precisamente capacitarlos, transmitir información útil y de valor para cada uno de ustedes. Hoy con un motivo especial, y es que los productores del seguro pues celebran hoy el Día Internacional en Venezuela, o el Día Mundial, pero en el 31 de octubre también celebraremos nuestro día y también se preparará una actividad especial para ese día desde Seguros Qualitas. Transmitimos vía streaming desde Caracas y para toda Venezuela, como es usual en este tipo de transmisiones. Vamos a validar junto a nuestro equipo de producción y de transmisiones y también junto a ustedes que nos están viendo y que se empiezan a incorporar a esta transmisión, si se escucha perfecto, si nos logran ver sin ningún inconveniente. Vamos a validarlo. Por acá saludamos a las personas. Buenas tardes para todos. Por favor, indíquennos si nos logran escuchar bien para hacer el ajuste que sea necesario antes de recibir a nuestro invitado. Por acá nos dicen sí. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a las personas que se conectan, gracias a todos los rincones de Venezuela donde logramos llegar con esta información y gracias a nuestra señal. En nombre pues, de la Junta Directiva de Seguros Qualitas, le damos la más cordial bienvenida a esta actividad. También saludamos a los que de forma remota y por medidas de bioseguridad dentro de la torre también nos están viendo. Saludamos a todas esas personas. La actividad de hoy estará dividida en dos fases. Una donde nuestro invitado, pues ya se los voy a presentar, podrá transmitirle a ustedes información y una segunda ronda de preguntas y respuestas. Así que los vamos a invitar a que a través de nuestro chat o las personas que presencialmente se encuentran en el piso 7 de la torre, pues puedan formular sus preguntas para luego tener ese ciclo al finalizar esta actividad. Nuestro invitado, pues la tarde de hoy es economista, socio directivo de Ecoanalítica. Lo pueden conseguir en www.ecoanalítica.com. Ha sido profesor de la Universidad Central de Venezuela y también de la Universidad Católica Andrés Bello, dos de las universidades más prestigiosas e importantes de nuestro país. Con muchísima frecuencia lo escuchamos en distintos espacios de radio y de televisión donde pulsan su opinión relacionada con la economía y sobre todo con el sector, este sector tan importante en nuestro país. Ha sido columnista en distintos medios impresos y también digitales. Es una referencia influyente en cuanto a materia económica en nuestro país, por eso reúne más de 150,000 seguidores en todas sus redes sociales y en constante ascenso. Invitado de lujo en distintas conferencias a nivel nacional e internacional en ciudades como Bogotá, Nueva York y Londres. Hoy vamos a recibir acá en Seguros Qualitas y con un aplauso desde donde usted se encuentre, acá presencialmente o en el piso 7, a nuestro invitado Asdrúbal Oliveros. Bienvenido, Asdrúbal. Gracias por acompañarnos. Un placer. Voy a poner esto por aquí. Buenas tardes. El público es tuyo. Muchas gracias, de verdad, complacido de estar acá junto a los amigos de Seguros Qualitas. Gracias por la invitación a compartir algunas reflexiones sobre el entorno económico venezolano, oportunidades que se abren, recomendaciones, cómo vemos al sector seguro hacia adelante y, por supuesto, algunas preguntas y comentarios de ustedes que puedan enriquecer esta discusión. Entonces, de verdad que nuevamente muchísimas gracias por la invitación, por las palabras de bienvenidas a compartir y sin más preámbulos, pues vamos a arrancar un poco, vamos a ver la presentación que tengo preparada para ustedes. Ahí lo pueden ver y vamos a hablar entonces. Esta presentación tiene varias partes. Una de ellas es dónde está hoy la economía venezolana, entender los cambios que están operando. En segundo lugar, vamos a mirar hacia adelante. ¿Qué esperamos en el tema de la economía? Cierre de este año que ya está por terminar, 2022, qué oportunidades se abren, hablando también del sector seguro. En tercer lugar, el tema de recomendaciones, qué se puede hacer entonces en la dinámica económica actual. Cuarto lugar, las proyecciones y por último, entonces, sus preguntas y comentarios. De eso nos vamos a pasear en esta hora y media, conversando un poco sobre la economía y sobre los cambios que están ocurriendo en Venezuela, porque aunque pareciera que no pasa nada, sí están ocurriendo cosas en la dinámica económica, empresarial y gerencial de Venezuela. Siguiente. Me gusta arrancar con esta lámina porque un poco describe
lo que ha pasado en Venezuela en los últimos años. ¿No? Venezuela es una economía que ha caído más de 80% desde 2013. No hay un caso en el mundo en este momento, en estos últimos 30 años, que haya caído tanto como Venezuela, con lo cual lo que hemos pasado pues ha sido extremadamente duro, extremadamente dramático. Adicionalmente, somos un país en hiperinflación, ya vamos a ver que ahí se están dando algunos cambios, tenemos ya 4 años en hiperinflación, la hiperinflación provocó cambios en el gobierno, cambios en la manera como pagamos, impulsó también el uso de otras monedas diferentes al bolívar, así que también ha implicado elementos de cambio a lo interno. En tercer lugar, nosotros siempre nos hemos descrito como un país petrolero, pero entre 2013 y 2021, la producción de petróleo ha caído más de 80%. Hoy el rol de Venezuela como país petrolero es menos relevante de lo que era en el pasado. Y por último, también las importaciones cayeron 85%. Es decir, estos son solo 4 datos. Pudiéramos pasar toda la tarde describiendo batería de información de lo que ha sido la crisis. Para mí, estos 4 datos en lo económico son relevantes para entender lo que aquí ha pasado y sobre todo el cambio de paradigma que creo yo tiene que acompañar a las empresas y a los que estamos en este país. El país que conocíamos ya no existe. Ese país quedó en el pasado. Podemos tener añoranza de ese país, pero hoy estamos en una nueva realidad y es un poco hacia lo cual tenemos que mirar, sobre el hoy y con vista hacia el futuro. Siguiente. Fíjense que eso se materializa en condiciones. Aquí lo que hacemos es contrastar, un poco para los que están viendo esta presentación, el PIB. El PIB es una medida que utilizamos los economistas como, digamos, índice de tamaño de la economía, es decir, tú sabes cuánto más grande o más pequeño es un país en función de su PIB, y el PIB per cápita, que lo vemos aquí en el eje de las Y, como nos lo enseñaron en bachillerato, es una medida de riqueza de los ciudadanos. Cuando colocamos las dos variables, aquí están, todos esos son punticos, son países de América Latina, lo que les estamos diciendo es, en la medida que usted esté más alejado, más hacia arriba, usted está mejor. En la medida que esté más hacia abajo, usted está peor. Venezuela es este puntico naranja que usted ve ahí. Como se da cuenta, Venezuela está entre los países más pobres de América Latina, acompañados de Haití, Nicaragua, Honduras. Por eso un poco señalaba lo que significa el tema de cambio de paradigmas. Entender que ahora es una realidad distinta sobre la cual tenemos que hacer negocio, un consumidor diferente, unos márgenes diferentes, una manera de operar que es totalmente distinta a como veníamos acostumbrados, porque estamos en una realidad totalmente diferente en la forma como opera la economía. Siguiente. Hay 6 cosas sobre las cuales también quisiera comentar acá, sobre un poco qué son las prioridades en la acción del gobierno en la economía para entender hacia adelante, que es uno de los objetivos de esta presentación, qué está pasando. Creo que hay que mirar también cuáles son los elementos que guían el accionar en términos de la dinámica económica. El más importante es entender que en este momento el punto de partida es la inflación, es decir, todo lo que el gobierno hace busca controlar la tasa de inflación, evitar que la inflación nuevamente se desborde, evitar que lleguemos a lo que vivimos en 2018, 2019, ya por ahí van a ver una tabla donde se van a dar cuenta que el tema hiperinflacionario fue bastante agresivo. Eso explica, por ejemplo, por qué tenemos un encaje bancario tan alto que restringe el crédito, porque eso está pensado principalmente como una medida de contención cambiaria, de evitar que los precios se disparen. El otro elemento es la dolarización. La dolarización es una válvula de escape. Es un elemento que genera, primero, intercambio de dólares entre diferentes ciudadanos, empresas, da certidumbre. En la medida que usted tiene dólares, usted tiene más certeza de lo que va a pasar mañana, porque si bien los precios en dólares suben, no suben ni cerca de lo que pueden subir el bolívares. Eso le dio un respiro al sector privado y a los propios ciudadanos que tienen el privilegio de manejar divisas, pero la dolarización también es un ancla de los precios. Una vez que alguien fija precios en dólares, ya estos no varían como antes.
varía mucho más lento. Por eso es que en parte ha descendido la inflación, por el grado de dolarización que ha alcanzado la economía venezolana. Así que la dolarización se ha convertido también en un elemento de incentivo importante para las empresas y lo vamos a ver más adelante, algunas consideraciones que tiene el elemento de la dolarización en la dinámica económica. Por otro lado, el gobierno no tiene muchas fuentes para financiarse y eso lo ha llevado a tener que reducir fuertemente el gasto público, con lo cual también lleva a que mucha gente, muchas empresas, no le quedó otra opción que resolver ellos mismos sus propios problemas, porque ya no hay Estado que te pueda ayudar. Y uno de los elementos clave para entender esto lo vemos incluso en el sector de la salud. Probablemente si no tenemos el apoyo de una póliza en términos de salud, difícilmente podemos acceder a servicios médicos de calidad. Es un elemento notorio de lo que es la falta o la ausencia del Estado. El gobierno también tiene problemas para generar ingresos, dado la dinámica de las sanciones, y las importaciones juegan un rol relevante en la dinámica económica actual. Las importaciones permiten, uno, que los precios se mantengan bajos porque los productos importados en general son más baratos que los productos nacionales. Adicionalmente, compensa un poco temas de escasez, permita estabilizar los inventarios. Por eso es que vemos también tantos productos importados, pero no tanto como uno cree, y ya lo vamos a ver con algunos datos. Siguiente. Algunos temas claves entonces de mirar cómo todo esto, cómo el accionar del gobierno, lo que ha pasado en estos años, ha reconfigurado el tema de la economía. Y aquí vemos algunos datos. Siguiente. Fíjense un poco lo que les señalaba, aquí en esta gráfica está el PIB, la variación del PIB es lo que utilizamos los economistas para medir si un país crece o no. Si el PIB es negativo, que lo vemos en la barra, en la barra naranja, significa que la economía decrece. Si el PIB es positivo, que lo vemos en la barra azul, significa que la economía crece. Como ustedes se darán cuenta, desde el año 2013, la economía venezolana no crece, sino que cada vez se hace más pequeña. Eso es el síntoma más evidente del grado de crisis que hemos padecido. Por supuesto, eso ha implicado que todos los sectores se hayan reducido. No ha quedado ningún sector que no se haya visto afectado por una reducción tan significativa de la economía venezolana en estos últimos años. La buena noticia es que este año 2021, si bien nosotros proyectamos una caída, es la menor caída de los últimos 8 años. E incluso hay algunos sectores que muestran signos de recuperación este año. Eso es un síntoma evidente de que hay un cambio, un punto de inflexión en la dinámica económica venezolana. Pareciera que el momento de fuerte contracción ya pasó y esto abre entonces una recuperación muy débil, pero recuperación al fin que tiene que ser capitalizada por los sectores. Ese es el primer elemento importante que tiene este año 2021. Siguiente. El segundo punto es la inflación, lo que les comentaba, que está en escala logarítmica, tanto la data oficial, que es la línea naranja, el Banco Central, como la data nuestra, la línea azul, está en escala logarítmica porque si no, no se pudiera graficar, es parte del problema de la hiperinflación. Fíjense ustedes lo que les comentaba, el pico que alcanzamos en el año finales de 2018, medio millón % de inflación. Es fácil decirlo, pero eso es una barbaridad. No había capacidad hace apenas 2, 3 años de poder estimar el futuro porque el ritmo de crecimiento de los precios era extremadamente acelerado. Era imposible poder manejarse con bolívares. Eso motivó que la gente se refugiara en la divisa, porque era la única manera de resistir un ciclo hiperinflacionario tan agresivo. Fíjense ustedes cómo eso ha venido descendiendo, lo pueden ver en las dos métricas y hoy estamos en niveles más cercanos a 1.600%, puede seguir bajando, luego en las proyecciones veremos los datos de cierre de año y hacia el año que viene, pero el tema aquí que quiero destacar es que ya no estamos en el peor momento de la hiperinflación. Sigue siendo alta la inflación en Venezuela, pero no es lo que era en el pasado y eso es un punto lo cual que tenemos que destacar. Ahí contribuyó muchísimo, insisto, el grado de
dolarización que tiene la economía venezolana y que le dio algo de respiro a la operatividad de las empresas. Siguiente. El otro tema relevante es el Estado. Acá ustedes pueden ver una métrica bastante larga o más allá incluso de estos últimos años, desde los años 90, de lo que es el gasto del gobierno, es la línea naranja, ese es lo que gasta el gobierno en términos de PIB, que es la medida que utilizamos los economistas, y la línea azul es los ingresos del Estado venezolano. Fíjense ustedes, el descenso del gasto no tiene precedente histórico, es decir, nunca antes el gobierno había gastado tan poco como lo está haciendo ahora, y también obviamente el descenso en los ingresos. Por eso hay una reconfiguración de poder entre sector privado y Estado, porque el Estado hoy, debilitado financieramente como está, su capacidad de gestión en la economía no le ha quedado otra cosa que ceder parte de eso al sector privado. Hoy el sector privado es quien mejor paga sueldos y salarios, hoy el sector privado es quien importa, hoy el sector privado es quien comercializa la mayor cantidad de bienes y servicios. Es un cambio importante. Por supuesto que esa destrucción de la capacidad del Estado, bueno, deja a mucha gente en condiciones de muchísima vulnerabilidad, genera un problema no solamente económico, sino un problema social, pero también reconfiguró el tema de poder. Por eso no es, y en parte ayuda también al tema de la inflación, es decir, ¿por qué la inflación también desciende? Porque ya el Estado no gasta tanto como gastaba antes. Está en una política ahora mucho más consciente de la forma como ejecuta su gasto. Eso explica, por ejemplo, estos meses de cierta estabilidad en la tasa de cambio. Siguiente. Y el grado de dolarización, nosotros hemos hecho ya 7 estudios de dolarización en Venezuela, vamos dentro de 2 semanas, Dios mediante, a hacer el 8º estudio de dolarización, lo postergamos un poco por la entrada en vigencia de la reconversión. Lo que nos muestra esos estudios es que el uso del dólar, sobre todo a nivel de pago de transacciones comerciales, es extremadamente extendido. Aquí están, nosotros medimos transacciones en 10 ciudades, estas ciudades concentran el 80% de la economía en Venezuela y el promedio de los pagos en divisas en esas ciudades es 67%. Es decir, el desplazamiento del bolívar ha sido muy significativo y eso explica lo que señalaba hace un rato, el grado de certidumbre que hoy tienen los negocios, que hoy tienen los ciudadanos, que se refugian en el dólar como una moneda que tiene más, que conserva su poder de compra en detrimento del bolívar. Habrá que ver cómo va a cambiar este tema en función de la entrada en vigencia del bolívar digital, que en pocos días le vamos a quitar 6 ceros y, bueno, ver un poco cómo se va a reconfigurar ese tema. Pero dado el grado de avance de las transacciones en divisas, difícilmente sea un proceso fácil de revertir. Siguiente. Aquí la podemos ver, es lo mismo, un poco para que ustedes entiendan el grado de monetización en bolívares y dólar. Lo que está en la línea o en la barra azul son el estimado que tenemos de dólares circulando en efectivo en Venezuela. Solo el efectivo, no incluye lo que puede tener cada uno en cuentas en divisas en el extranjero, en bancos del extranjero, y estamos hablando de más de 2.300 millones de dólares circulando en efectivo, y lo que está en naranja es la cantidad de bolívares que hay en Venezuela. No solo bolívares en efectivo, también lo que cada uno tiene en sus cuentas. Es lo que los economistas llamamos el M2, que es el tamaño de la liquidez. Bueno, vean ustedes que la liquidez en dólares, que es la barra azul, es 5 veces más grande que la liquidez en bolívares. Eso explica, pues, por qué los pagos en divisas se han multiplicado más, por qué gran parte hoy del flujo de caja de las empresas se hace en dólares y por qué eso ha llevado, pues, a un cambio de paradigma en la gestión de negocios en las empresas en Venezuela, que más adelante vamos a comentar. Siguiente. Esto ha tenido un efecto, digamos, muy agresivo en la banca. Vean ustedes la reducción de la cartera de crédito. Hoy el principal problema que tiene el sector privado venezolano es la falta de financiamiento.
Y es que el crédito en Venezuela, como lo dice el título de la lámina, se ha pulverizado. Es decir, estamos hablando de una cartera de crédito que no llega a 300 millones de dólares. Incluso para una economía de 40.000 millones de dólares, que es hoy el tamaño aproximado de la economía en Venezuela, ese nivel de crédito es insuficiente. Con lo cual las cosas pudieran ir mejor si hubiese más financiamiento. Incluso eso pudiera ser un elemento de impulso hacia el sector seguro. Siguiente. Adicionalmente, la banca, ¿dónde ha visto su oportunidad? En las cuentas en divisas. Lo que usted ve allí en la línea o en lo que está en color naranja es el crecimiento que en los últimos meses han tenido las llamadas cuentas en convenio 1 o cuentas en divisas, como se le conoce en el argot bancario. Fíjense ustedes que ya más del 50% de las cuentas en los bancos o de los depósitos de la banca en este momento son en dólares. Es decir, ahí es donde se está concentrando el crecimiento. Vuelvo a destacar el punto, la dolarización está introduciendo un dinamismo importante en la dinámica económica en Venezuela. Siguiente. Y aquí vemos un poco la situación de caja del Estado venezolano para que comprendamos un poco por qué ese Estado ha tenido que reducir el gasto público. Fíjense ustedes lo que son los ingresos del Estado, eso que está allí sombreado, pasaron de 35.000 millones de dólares en 2018, son los estimados nuestros, a niveles de 7.000 millones de dólares en 2021. Es una merma muy significativa en la capacidad de gestión de ingresos del Estado venezolano, y al no tener fuentes de financiamiento, no les quedó de otra que reducir su nivel de gasto en dólares desde 30.000 millones a niveles de 10.000 millones de dólares. Por eso un poco esa reconfiguración en términos del rol que tiene hoy el sector privado en detrimento del sector público, porque tienes un sector público mucho más debilitado financieramente. Siguiente. Y el tema de las importaciones, esto se comenta muchísimo, es un tema que siempre está en discusión en redes sociales, en la opinión pública, de que si los bodegones, de que si hay un boom importador, de que todo en Venezuela es importado. Cuando revisamos la data nos damos cuenta que estamos muy lejos de la realidad, que las percepciones que tiene mucha gente no son del todo correctas. Lo que usted ve acá es digamos, la evolución de las importaciones en Venezuela, y creo que el gráfico es bastante evidente de que no están creciendo. Las importaciones más bien están en un mínimo histórico, tienen una caída significativa en comparación con lo que fueron en el año 2013. ¿Por qué entonces creemos que hay más productos importados en la calle? Bueno, porque hoy importan más los privados que antes. Antes el principal importador era el Estado, y porque hoy se importan más bienes finales que materias primas e insumos, que era lo que se importaba antes en el pasado. Entonces ese cambio lleva a esa percepción, pero en el general las importaciones no están creciendo y más bien están en un mínimo histórico. Es un punto importante a destacar. Siguiente. Algunos datos para que entendamos lo que aquí ha pasado y por qué yo hablo de que la realidad económica es distinta. Cuando uno ve los datos, más allá de lo que uno pueda pensar sobre la dinámica política, la data te muestra que hay elementos de cambio en la dinámica económica. Lo primero es que obviamente el gobierno sigue teniendo una caída en su flujo de ingresos. La razón principal es que tiene que vender el petróleo con un alto grado de descuento por el efecto de las sanciones. Por eso el tema sanciones es capital en la negociación gobierno-oposición en México, porque sí tiene un efecto financiero importante en el flujo de caja del Estado. La recaudación tributaria por primera vez en 5 años sube en dólares. En el primer semestre sube 6%. Eso habla entonces de cierto grado de estabilización en la economía. También hay un incremento en las remesas que suben 9% en el primer cuatrimestre, después de una caída muy importante el año pasado. El factor remesa es clave porque las remesas explican una parte importante del consumo en Venezuela. Hay un descenso
poco, pero descenso al fin en la tasa de inflación. En el primer semestre del año pasado fue 6.6 por semana, en este primer semestre fue 5 por semana. Si vamos más amplio, no solo primer semestre, sino primeros 8 meses, estamos hablando ya de 4.5, porque la inflación de julio y agosto fue sustancialmente más baja. Eso habla entonces de que no estamos en el peor momento del ciclo hiperinflacionario, e incluso le da un margen de vida más amplio al bolívar digital. Hay muchos colegas que dicen que el bolívar digital en 2-3 años lo van a tener que sustituir. Yo no comparto esa opinión, creo que va a durar un poco más, porque el ciclo de la hiperinflación es muy distinto a cuando se implementó el bolívar soberano en el año 2018. Las ventas de divisas que hace el gobierno a través de los bancos también suben. Sectores como alimento, cuidado personal, medicamento, servicios profesionales tienen incrementos volumétricos, débiles, pero incrementos volumétricos al fin, lo cual habla de ese elemento de estabilización que comentaba antes que está ocurriendo en la economía venezolana, e incluso la refinación de combustible también aumenta. Son datos evidentes del cambio en el tema económico. Por supuesto, todavía falta mucho más por hacer en la economía. No es una economía que está creciendo, pero pareciera una economía que llegó a una especie de aterrizaje forzoso y un cambio en variables que pueden ser de estímulo a algunos sectores. Siguiente. Entonces, con esta enfrente, terminamos esta primera parte de la presentación. Vamos a contestar la segunda pregunta o la segunda parte, que es cómo se perfila entonces el cierre de 2021 y el 2022. O sea, qué elementos podemos pensar ya hacia adelante. Siguiente. Lo primero es, como lo decía, es el punto de inflexión, es la menor caída en 8 años. Para nosotros, 6 sectores van a capitalizar el crecimiento de la economía venezolana: alimentos, cuidado personal, el sector salud, que es un sector asociado al sector seguros, tecnología y telecom, comercio minorista y retail, y servicios profesionales. Esos 6 sectores, según nuestra data, van a crecer levemente en 2021 y son los sectores que mejor van a capitalizar los cambios de cara al 2022. Siguiente. Aquí ustedes pueden ver incluso el cambio en la métrica, lo que fue la caída de 2020. Vean ustedes 2 dígitos, caídas muy fuertes. Por ejemplo, miren la caída de banca y seguros, 52%. En 2021 es mucho más moderada, eso es un cambio importante. Sigue siendo negativa, pero obviamente no a los niveles que cayó el año pasado, y da pie, como les señalaba, a la recuperación de algunos sectores. Siguiente. Y aquí me quiero detener un poco en el sector seguros, es decir, cómo esta dinámica impacta directamente al sector seguro. Bueno, al final el sector seguro no escapa al impacto de la contracción económica y del Estado venezolano. El principal cliente de las compañías de seguro en Venezuela históricamente era el Estado. Un Estado debilitado, ya ustedes vieron la gráfica de caída del gasto, es un Estado cuya capacidad entonces de ser la misma calidad de cliente que era para el sector seguro ya no es la misma. Ese es un cambio relevante en el sector. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el aumento del costo de los servicios, pensemos el aumento de los servicios médicos, por ejemplo, termina impactando primas y termina impactando la dinámica del sector. Tiene un marco normativo con ciertas rigideces. Otro elemento clave que afecta seriamente al sector es la destrucción del crédito. Por ejemplo, en la mayoría de los países del mundo, para usted tener el vehículo, viene impulsado por el crédito. En Venezuela no hay crédito al consumo. Entonces, comprar un carro es muy cuesta arriba para una familia. Si no hay carros nuevos, la capacidad de asegurar también se ve limitada. Si yo no tengo capacidad de pedir un crédito hipotecario, ¿cómo aseguro una casa contra daño? Entonces, al final, esa restricción crediticia que tienen las empresas y las personas afecta directamente al sector asegurador. Lo mismo pasa obviamente con la caída del poder adquisitivo y cuando el empleo se informaliza, porque probablemente cuando ya tú no estás en una empresa constituida, dejas
de cancelar o dejas de tener una póliza. Cuanto más informal está, probablemente el acceso al seguro se hace más difícil. Y el principal enemigo del sector es la hiperinflación. Por una razón muy sencilla, todos los que están acá y los que nos están viendo saben que el sector seguro ¿a qué trabaja? A largo plazo. La visión del sector seguro es a largo plazo y en hiperinflación no hay largo plazo. Es decir, largo plazo, hiperinflación es como el agua y el aceite, no conviven. La dinámica hiperinflacionaria te obliga a trabajar en el corto plazo y eso es terrible para una empresa de seguro. Entonces, por eso es que el ciclo hiperinflacionario fue un elemento de muchísima presión sobre el sector, lo mismo que la llegada de la pandemia del COVID-19 y, por supuesto, la competencia internacional que no está regulada en su mayoría y que, bueno, no tiene que cumplir con todas las estructuras regulatorias de las empresas que están en Venezuela, pero que comercializan bastante, con mucha agresividad, sus productos en el país, ¿no? Siguiente. Ahora, en ese contexto, ¿qué creo yo es relevante mirar para el sector? Y aquí traigo simplemente 7 ideas para que tengamos en contexto. Lo primero es, el sector tiene que comprender cuál es la nueva dinámica social, términos, por ejemplo, cómo está la masa de trabajadores, dónde están esos trabajadores. Hoy los servicios, los trabajadores por cuenta propia, tanto profesionales como no, son la masa que más está creciendo en Venezuela. Bueno, entonces tenemos que pensar en productos y servicios adaptados a esa realidad. Por ejemplo, el grueso de empresas venezolanas son pymes. Estamos diseñando productos de comercialización de seguro para pymes. Eso es un elemento importante. Entonces yo tengo que adaptar mi configuración como sector a una nueva realidad país que es la que está emergiendo en este momento y eso me abre pues un compás de oportunidades. Luego está el tema de las nuevas tecnologías y la digitalización, porque eso ayuda muchísimo a la reducción de los costos. Lo hemos visto con la pandemia, lo hemos visto con tema de telemedicina, con tema de atención a distancia. Eso tiene una incidencia en optimización de costos sobre las cuales el sector tiene que seguir profundizando. La atención al cliente, por ejemplo, lo que tiene que ver con cambios en los canales de ventas y distribución. ¿Cómo usted va a llegarle a esas nuevas empresas que están surgiendo? ¿Cómo va a comprender a esos nuevos profesionales que probablemente están viendo una recuperación de su poder adquisitivo? Eso pasa por un impulso de tus canales, de que esos canales comprendan la nueva realidad de quiénes son hoy las personas que generan ingresos, de quiénes son hoy las empresas que están entrando o que están creciendo para ofrecerle elementos ligados al sector seguro, productos y servicios que sean de beneficio para estos sectores emergentes que existen hoy en Venezuela. Es importante el control de los gastos y los riesgos, que es el elemento crítico que tiene cualquier compañía, pero para una compañía de seguro es fundamental porque tiene márgenes muy pequeños. Entonces, en la medida que puedas tener control de gastos y riesgos con automatización de indicadores de gestión, de seguimiento en línea, los resultados pueden ser mejores y te da capacidad de competir. Lo mismo pasa obviamente por una adecuación de tamaño de mercado. Eso está pasando en todas las empresas. Ya ustedes lo vieron, el país se redujo, las compañías también. O sea, ya las estructuras de muchas compañías de seguro no están adecuadas o tienen que adecuarse, mejor dicho, a una realidad país mucho más pequeña, a un tamaño de mercado muchísimo más pequeño. Y tema clave que ya está ocurriendo, pero hay que potenciarlo. La dolarización no es tu enemigo. La dolarización es una ventaja para el sector. Potencia un poco al sector. Entonces hay que buscar con creatividad cómo yo puedo diseñar productos y servicios que se apalanquen esa cantidad de empresas y venezolanos que están teniendo hoy flujo en dólares y que probablemente antes no pagaban un seguro porque no podían, pero que hoy sí pueden. O sea, hoy, por ejemplo, les doy 2 datos reveladores. Un taxista en Venezuela, de estas que están ahora en las nuevas apps que han surgido, puede tener ingresos mensuales entre 600 y 700 dólares. Un motorizado que está en una app de entrega pueden tener ingresos mínimos de 500 dólares. Esas personas hace 3 años probablemente no se les pasaba por su mente pagar una póliza para su familia. Hoy pueden.
No una gran póliza, en un monto elevado, pero con $500 de ingreso, probablemente tú puedes pensar y decir, creo que debería asegurar a mi esposa, a mis hijos o yo mismo. Entonces, hay que empezar a entender esa nueva realidad, diseñar productos adaptados a esos profesionales que están viendo una mejora en sus fuentes de ingresos. Y por supuesto, seguir presionando para cambios en el entorno. No solamente las empresas tienen que cambiar, las leyes también tienen que cambiar para adaptarse a la nueva realidad país. Siguiente. Bueno, otras cosas importantes hacia futuro, vean ustedes el descenso que ha ocurrido en producción petrolera. Sin embargo, aquí, para no poner todo en el foco negativo, no vemos una caída importante, tampoco vemos una recuperación. Probablemente el tema petrolero es el más sensible a los resultados de la negociación de México, porque es un sector, es el más sancionado de todos. Si tú abres un poco ese elemento de sanciones por la negociación política, ese sector pudiera despegar, pero en las condiciones actuales está muy limitado. Sin embargo, no vemos una reducción mayor en la producción, tampoco un aumento, sino que más o menos se mantiene. Siguiente. Las importaciones tampoco estamos viendo un incremento importante, prácticamente se mantiene en esos mínimos. La situación incluso a nivel internacional es crítica en términos de la subida en los costos, en los fletes, y eso afecta la dinámica del sector importador, así que ahí tampoco vemos una presión importante de más productos importados de los que ya podemos encontrar. Incluso no es descabellado pensar que veamos escasez en algunos rubros porque están bastante complicados. No solamente en Venezuela, es una escala global lo que es el tema de acceso a bienes y servicios y a proveedores, sobre todo de Asia, especialmente de China. Siguiente. Y lo que les decía de la inflación, fíjense ustedes, este fue el peor momento del ciclo hiperinflacionario. Estas son tasas mensuales, vean ustedes la barbaridad que enfrentamos en 2018 y sobrevivimos, o sea que ustedes son héroes acá, ¿no? Esas tasas de inflación y cómo eso ha venido descendiendo. Fíjense que para final de año nosotros no estamos proyectando un incremento, hay un incremento importante, me refiero, vemos una presión hacia octubre, noviembre, no por la reconversión, sino por la ejecución de gasto, por las elecciones del 21 de noviembre. Yo no creo que la reconversión vaya a generar una presión inflacionaria, no tiene por qué, porque la mayoría de los precios son superiores a $1 millón. Mucha gente habla del efecto redondeo, pero el efecto redondeo es mínimo, con lo cual vemos la inflación más o menos acotada. Sigue siendo alta, pero no un desbordamiento importante que haga pensar que vamos a volver otra vez a este ciclo. Siguiente. Y este sí es un tema que afecta sobre todo a los productores en Venezuela y es la diferencia entre cómo va la tasa de cambio, esta línea naranja que ustedes ven acá, y la tasa de cambio ajustada por inflación. Para que no hablar en términos muy esotéricos de los economistas, esta línea verde lo que dice es cómo debería ser el dólar o el tipo de cambio si se ajustara por inflación. Vean ustedes que está muy por encima de lo que es realmente o de cómo se comporta la tasa. ¿Qué te está diciendo? Que hay una contención de la tasa de cambio. Si usted cree que el tipo de cambio sube mucho, no está viendo este tema en toda su dimensión. El tipo de cambio sube menos que los otros precios. De hecho, si el tipo de cambio hoy se ajustara por inflación, debería estar más cerca de 9 millones que de 4. Para que vean ustedes allí la brecha. Eso favorece a los productos importados y eso genera unos desafíos en las empresas que en la parte de recomendaciones vamos a comentar. Siguiente. Y bueno, un poco siempre esto es típico de las presentaciones, en cuánto va a terminar el dólar, esa pregunta no falta, antes de que me la preguntaran ya yo la traigo, y siempre es bueno tener los escenarios, ¿no? Parece tonto, pero mucha gente olvida que para saber en cuánto va a estar el dólar o el tipo de cambio, usted tiene que saber cuántos bolívares va a inyectar el gobierno, porque al final para usted comprar $1, usted necesita bolívares. ¿Por qué el dólar no ha subido en los últimos meses? Porque no hay bolívares. La razón es muy simple. Si hubiese bolívares, usted va y se voltea y compra dólares, es lo que ha pasado siempre. Entonces, acá lo que hacemos es ver
¿Cómo es la proyección? Hacemos 4 escenarios, yo después le voy a decir cuál es el que yo creo más probable de esa ejecución en bolívares y por supuesto esa cantidad de bolívares marca la trayectoria de la tasa de cambio. Si tienes una ejecución de gasto muy agresiva, que es un incremento del 100% en función al año pasado, el tipo de cambio puede terminar en 25 bolívares nuevos. Si es del 75%, nos acercaríamos hacia 20. Si es del 50%, estaríamos alrededor de 12. Y si es del 30%, perdón, estaríamos alrededor de 8. En mi opinión, nosotros nos vamos a mover más entre la línea azul y la línea naranja. ¿Por qué? Porque el gobierno ha sido muy comedido este año en la forma como ejecuta gasto. No ha habido un incremento de gasto. Probablemente en las próximas semanas va a haber algo de ejecución. Yo creo que la estabilidad del dólar se va a acabar en las próximas semanas, pero no tampoco va a ser una ejecución que permita que se desborde la tasa de cambio. Así que la tasa hacia final de año puede moverse entre 8 como rango mínimo y 12 como rango máximo sobre el cual se va a estar moviendo. Siguiente. Y si hay un factor, y creo que también esto es una oportunidad para el sector seguro, es las remesas. Vean ustedes cómo la caída del año pasado, esto es efecto pandemia, cómo después hay una recuperación hacia el tema remesas, tanto que para 2025 las remesas van a ser más de 4.000 millones de dólares, es decir, más de 10% del PIB. Bueno, al final también las aseguradoras, como parte de esta estrategia de capitalizar los cambios que hay en el mercado, es cómo diseño productos que la diáspora puede pagar. O sea, cómo alguien que está fuera le puede pagar el seguro a su mamá, a su hijo, a su hermano. Ese es un tema clave, porque esa gente tiene recursos. Tiene recursos para pagar un seguro para que lo atiendan acá, no necesariamente para poder llevárselo al país donde está. Entonces, allí hay un elemento de oportunidad para el sector. ¿Cómo lo hago? Bueno, un poco mapeo a esa diáspora, diseño además estructuras automatizadas de tal manera de que tú me puedas pagar independientemente de dónde estés. No importa que tú estés en China, me puedes pagar la póliza para alguien que esté acá. Es pensar en este tema, pero sí es un elemento de mucho crecimiento que va a tener la economía venezolana. Nunca antes Venezuela fue un país receptor de remesa. Ese es un cambio que prácticamente, miren ustedes los niveles chiquiticos de 2015 y cómo eso ha venido creciendo, porque es algo reciente, pero es una oportunidad de negocio para todas las empresas que operan en Venezuela, incluyendo las aseguradoras. Siguiente. Entonces, al final, ¿qué vemos de cara a cierre 2021 y 2022? Menor contracción con sectores recuperándose, ya les nombré 6 que vemos nosotros como oportunidades, una dolarización difícil de revertir, incluso con la implementación del bolívar digital y por ende menos inflación. Ya van a ver al final que el descenso de la inflación se mantiene de cara al 2022. Un gobierno mucho más controlado en la forma como ejecuta gasto, por lo tanto no se dispara la tasa de cambio, por lo menos en términos promedio, en términos anuales. Hay sectores que recuperan poder adquisitivo, principalmente 3: servicios profesionales, trabajadores por cuenta propia, sectores informales, sectores que dependen de la diáspora. Esos 4 sectores tienen recuperación de poder adquisitivo. A esos sectores hay que diseñar herramientas de seguros para que contraten, porque están mejorando y porque también la salud les importa. Hay mucha desigualdad, obviamente, por eso que tengo que cuidar muy bien a dónde me dirijo, y el gobierno sigue registrando una restricción externa importante, es decir, no hay una mejora en el flujo de caja del gobierno. Eso también hace que la relación privado y Estado no se deteriore o se mantenga en este cierto pragmatismo que estamos viendo en estos momentos. Siguiente. ¿Cuáles creo yo son retos relevantes para el sector privado? ¿No? Y entramos ya entonces en la tercera parte de esta presentación. Para mí hay 5 cosas sobre las cuales las empresas, no solamente en temas seguros, sino incluso en términos amplios, son relevantes a mirar. El primero, entender que ya no puedo gestionar mi empresa solo con bolívares.
Mi empresa la tengo que gestionar en un entorno multimoneda. Tengo bolívares, tengo dólares, con lo cual mi visual de flujo de caja, de costo, de precios es totalmente diferente. Segundo, tengo que mirar cómo va a ser mi modelo comercial y de distribución en esta etapa, con una realidad de consumidor que es totalmente distinta. Probablemente haya ciudades donde ya no me es relevante estar. Entonces tengo que optimizar esa estructura si soy una empresa a nivel nacional. También, cómo optimizo mi portafolio de productos y servicios. Tengo que centrarme en productos altamente rentables, en productos donde tengo una visual de control de costos, donde tengo una visual de control de los riesgos, y es allí donde tengo que hacer el esfuerzo. Incluso con un portafolio más simplificado, tu capacidad de gestión puede mejorar que un portafolio donde tengas una amplitud brutal de productos y servicios. En el caso también de los servicios, te da cierta ventaja diferente a quien comercializa bienes, porque puedes construir servicios a la carta, que también es un punto importante. ¿Cómo construyo precios en un entorno dolarizado? Es clave. Yo les puedo decir que ese es el problema mayor que enfrenta hoy las empresas en Venezuela, que no tienen manera de cómo calcular sus costos, cómo calcular flujo de caja dólar-bolívar. Eso es algo sobre las cuales tienen que seguir trabajando porque es un elemento central para actuar, y por supuesto el tema del financiamiento, que para muchas empresas es escaso. Siguiente. ¿Cuáles creo yo son los riesgos? Que tus costos se disparen y no seas competitivo. Mire, ustedes han visto en esta presentación que hay cosas que están mejorando. Eso lo está viendo mucha gente. Con lo cual hay gente que antes no estaba agresiva y que ahora está agresiva. La competencia va a aumentar. ¿Quiénes son los que tienen más probabilidades de mantenerse? Aquellos que tengan precios competitivos, aquellos que puedan controlar eficientemente sus costos, que sean más agresivos en la capacidad de comercialización. Por eso el tema de la competitividad es muy importante. También, obviamente, mucha presión tributaria. Vemos que el gobierno pues tiene una situación crítica en términos de sus ingresos, y creo que el tema de impuestos va a ser un elemento importante de cara a 2022. La competencia es leal, le afecta a el que produce en Venezuela con productos importados que llegan sin pagar ningún tipo de impuesto. Le afecta al sector seguro con empresas que no están reguladas, pero es una realidad de mercado sobre las cuales hay que actuar en lo individual y en lo colectivo como gremio, porque eso no va a desaparecer tampoco en el corto plazo. Muchas empresas tienen una capacidad ociosa que les resta competitividad. Esto aplica sobre todo para el sector manufacturero, y no entender que inflación y devaluación están relacionados, pero no son lo mismo. Muchas empresas asumen la devaluación como inflación, y no es cierto. En la mayoría de los casos, la inflación va más rápida que la devaluación, y es importante que eso lo entienda. Y sobre todo que construyas indicadores de inflación interna que te permitan mirar cómo están variando tus costos. Siguiente. Bueno, aquí esta parte la voy a pasar muy rápido, que es un poco porque cuando yo llego aquí a este punto, mucha gente me pregunta, ok, Asdrúbal, ¿se arregló Venezuela? Que incluso hay un meme por ahí en las redes que dice eso. O sea, se arregló, porque tú me dices, bueno, ya no vamos a caer, la inflación está cediendo, pareciera que la cosa se arregló. Bueno, no necesariamente. Hay cosas menos negativas que antes, pero hay una cantidad de problemas que no hemos resuelto. Es lo que vamos a ver acá. Lo voy a pasar muy rápido por razones de tiempo, solamente para que pensemos que todavía hay muchas cosas que no hemos cambiado. Siguiente. Por ejemplo, no tenemos una visión de cómo vamos a aumentar la producción petrolera. Es un problema. Siguiente. ¿Cómo vamos a resolver la caída en la oferta de electricidad? ¿Cómo crece una economía sin electricidad? Ese es un problema que tampoco se ha resuelto. Siguiente. ¿Qué hacemos con el Estado? Todo esto que ustedes ven aquí naranja es lo que el Banco Central le entrega al Estado en términos de financiamiento monetario, bolívares artificiales, dinero inorgánico, todos son nombres equivalentes. Fíjense ustedes que, aunque es más chiquito, sigue habiendo una parte importante. Entonces, ¿cómo el Estado se hace sostenible? ¿Cómo el Estado no depende del BCB? Ese también es un tema que todavía no hemos resuelto. Siguiente.
¿Cómo arreglamos el tema de la deuda? Esto que ustedes ven aquí son los pasivos del Estado venezolano. Usted sabe que parte de esa deuda está en lo que llamamos default o impago, es decir, no le hemos pagado a los inversionistas. ¿Qué vamos a hacer? Ese es un tema que tenemos también que resolver. No lo hemos resuelto. Siguiente. Y bueno, esto que está aquí, esto no es Venezuela, esto es un ejemplo. Esto es un mapa de competitividad. Cada puntico de esto es un sector y esos sectores están todos relacionados. Ahora que están de moda los virus, es como un virus, pues como que se relaciona. Pero esto es un país modelo. Esto lo hace la Universidad de Harvard. Ahora ustedes van a ver en la lámina siguiente cómo está Venezuela. Siguiente. Miren. Lo hizo la Universidad de Harvard. Es decir, aquí muy pocos sectores guardan competitividad. Entonces, ¿cómo vamos a crecer si no sabemos claramente cuáles son los sectores que son competitivos? Porque la crisis ha sido muy larga. También es una tarea pendiente. Siguiente. Los salarios. Bueno, esto es un estudio que hizo el BID el año pasado. Los niveles de salarios en Venezuela han mejorado, es una buena noticia. Eso abre una oportunidad para el sector, pero siguen siendo insuficientes, siguen siendo muy bajos. Que un gerente, la máxima posición en una empresa, estos son números promedios, no llegue a $2.000, está 5 veces por debajo de lo que puede estar un gerente en Colombia o en Chile. Es un tema crítico. En la medida que esto no mejore, tampoco se va a expandir la base de consumo, la base de contratación de pólizas, si nosotros no atacamos este problema. Siguiente. Aquí lo ven incluso en el Estado. Lo que está aquí fue unos cálculos para la gente que dice, no, el sueldo mínimo de los empleados públicos debería estar en 100, 200. Bueno, para no extenderme mucho, aquí están todos los cargos y aquí están diferentes niveles de sueldo. Imagínense que ponemos las pensiones a $120 sueldos y pensiones. El Estado tendría que erogar al año 18.000 millones de dólares. No tiene el Estado ese dinero para hacerlo. Entonces, el problema no es que usted debería ganar 120, que además es un sueldo bajo para los estándares internacionales. El problema es de dónde saca el gobierno plata para pagar esos sueldos. Esa discusión a veces se pierde, ¿no? Entonces, es también un problema que no hemos resuelto. Siguiente. Tenemos una parte de la economía que funciona en negro, más de 8.000 millones de dólares. Esto genera intercambio de bienes, pero también es un desafío en términos regulatorios. Siguiente. Entonces, y hay todo un conjunto de reformas que no se han hecho, ¿no? Reestructurar la deuda y volver a hablar con los multilaterales para que nos presten plata, seguridad jurídica, manera de atraer inversiones. Son cosas que todavía están pendientes. Siguiente. Y necesitamos plata. Venezuela, para reconstruirse totalmente, necesita más de 230.000 millones de dólares en 5 años. Esa plata no la tenemos hoy. No la tiene el Estado, no la tienen los privados, pero tenemos que hacer reformas para poder atraerla, que es un poco todo esto que está acá. Siguiente. Entonces, al final, para la pregunta de si Venezuela se arregló, la respuesta es no, pero no estamos tan mal como antes. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, miren, nosotros estábamos acá, caímos. Buena noticia, no vamos a seguir cayendo. Ese ya es un punto clave. Por eso hablé hace rato de un punto de inflexión. Pero la capacidad de crecer está muy limitada, porque todos esos problemas estructurales que yo pasé rápidamente no lo hemos atacado. Pero esto abre un conjunto de oportunidades para algunos sectores que tienen que aprovechar, que tienen que capitalizarse de cara a 2022. Siguiente. 5 cosas que creo yo son importantes mirar en los próximos meses. Obviamente que va a terminar pasando con temas de reconversión. Creo que el gobierno va a ser muy quisquilloso después de este viernes con la implementación de precios en bolívares. No hay que descuidar precios en bolívares. El gobierno va a insistir que los precios estén en bolívares, ahora bolívares digitales con 6 ceros menos. Es un punto entonces que hay que tomar en cuenta. Hay que mirar lo que haga la Asamblea Nacional. Acaban de reformar, por ejemplo, el Código Penal.
Se habla de una reforma al Código de Comercio, se hablan de reformas a las leyes financieras, hay que ver qué sale de ahí, qué cosas positivas, qué cosas no tan positivas puede traer. El resultado del diálogo en México, porque eso va a impactar sanciones. Si hay relajación de sanciones, por ejemplo, el sector petrolero puede tener un impulso y eso puede significar impulso a la economía venezolana. Por eso es un tema también para mirar. ¿Cómo conseguimos nuevas fuentes de financiamiento? Es la preocupación que tienen hoy todas las empresas. Y tema clave, todos estos cambios están abriendo apetito de nuevos actores del sector privado. No hay que descuidar la competencia. La competencia está allí y está actuando. No estamos solos en el mercado. A lo mejor estuvimos en algunos sectores, estuvimos solos mucho tiempo, pero ya eso cambió. Entonces es un tema para mirar. Siguiente. Más allá del 2021, siguiente. Aquí simplemente hago un resumen de 10 consejos para que les quede como tips de cosas a mirar. Primero, entienda inflación, devaluación. Construya un indicador de inflación interna. Es muy relevante en este momento para las empresas. Cuidado con cuentas por cobrar. La gente cree que es solamente indexar, pero el riesgo de impago existe. Entonces no descuide ese indicador. No solamente importa los costos para fijar precios, también importa la demanda, es decir, la capacidad de compra de tu consumidor y la competencia. A la hora de diseñar productos, yo tengo que mirar no solamente mis costos, sino estas dos variables. Procese datos. En la medida que usted se apalanque en la tecnología, construye indicadores de gestión, no solamente los tradicionales, por ejemplo, que puede tener el sector seguro, sino incluso unos internos de la organización, tengo un mejor GPS, tengo mejor calibración de mirar lo que está pasando en el mercado. Los datos ayudan, a veces es fastidioso recogerlo o nos parece costoso recogerlo, pero me pueden ayudar a mirar tendencias, a mirar cambios y a ser el primero en que recoja esos cambios. Optimice, que ya lo dije, su portafolio de productos y servicios. Siguiente. Tema tecnología, que no es un gasto y un costo, es un aliado que puede hacer optimizar el tema, es más una inversión que puede potenciar tu negocio. Tenga cuidado con tu distribución. Esto no es solamente para empresas que comercializan bienes, sino también servicios. Hay que mirar con eficiencia mi grupo de venta, que a lo mejor ahora es más reducido. La diáspora, que ya lo mencioné, tiene dinero, quiere ayudar a su familia, conectemos esa cosa con productos innovadores para ello. Yo no he visto ninguna compañía que esté pensando en publicidad exclusiva para la diáspora, es un tema para mirar. Costo laboral. Así como todo está subiendo, también la demanda de la gente está subiendo. Si alguien sabe que trabajar por su cuenta le puede dar más beneficio que estar en una oficina, a la hora de negociar, estar 8 horas en una oficina, te va a pedir más plata. Entonces el costo laboral también se va a elevar y es un tema para mirar. Y como ya lo dije, no hay jugador pequeño, no hay competidor pequeño. Mira la competencia, mira lo que está haciendo. Siempre es bueno tener un monitoreo del mercado para saber con quién estoy jugando, identificar agresivos, no agresivos, para poder enmarcar la cancha. Siguiente. Los números, que con esto cierro. Lo que les decía, caída este año, el año que viene recuperación, hay que aprovecharlo. Los sectores que mencioné, menor inflación, aquí lo pueden ver, mire, casi 3.000 en 2020, 1.060 2021, 263 2022. ¿Qué está detrás de esta inflación? El grado de avance de la dolarización, que es una oportunidad. Tasa de cambio, como lo dije, promedio en torno a 10.5 este año y 35.6 el año que viene. Se modera también el grado de devaluación de la moneda. Siguiente. Bueno, esto era lo que les traía la tarde de hoy. Muchísimas gracias al equipo de Qualitas por la oportunidad y quedo abierta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Vamos a responder algunas de las preguntas interrogantes y agradecemos a todas las personas que nos hicieron llegar preguntas. ¿Qué tipo de inversión recomiendas para las personas que desean diversificarse? ¿La criptomoneda puede ser una alternativa?
Sí, las criptomonedas son una alternativa, pero tienes que tener cuidado. El mayor peligro que tienen las criptomonedas es la volatilidad. Entonces es muy importante también tener un poco, saber dónde te estás metiendo, qué cantidad de dinero estás metiendo, cuánta es la proporción de tu patrimonio, pensar si a lo mejor puedes diversificar con otros instrumentos financieros, pero sí es un elemento para mirar el tema de criptomonedas. Perfecto. Esta es una pregunta que ha sido reiterada con muchísimos de los participantes. ¿Se puede decir que ya no hay hiperinflación? Yo creo que para el año que viene pudiéramos hablar de una salida técnica de hiperinflación, si es posible. Ok, esta pregunta me llamó la atención. ¿Cuál sería esa primera medida a tomar para iniciar una transformación económica en positivo en Venezuela? Mira, yo creo que una de las medidas más importantes es rescatar nuevamente confianza en el sector privado, volver a hacer valer un poco el tema del respeto a la propiedad privada, un desmontaje formal de los controles, si bien es verdad que los controles ya no existen en la práctica, pero las leyes siguen ahí. Yo creo que mandaría una señal muy poderosa que se deroguen leyes como ley de costos y precios justos, ley que regula el tema del mercado cambiario. Son elementos que pudieran ser, digamos, muy poderosos como señales hacia dónde te debe dirigir y que el gobierno asuma sin complejo privatización de activos que ya no tiene sentido que esté en manos del Estado. Creo yo que eso serían cosas que se pueden hacer y que serían señales muy poderosas para empezar a restablecer confianza. Perfecto. Otra pregunta, ¿de qué manera económicamente hablando puede impactar el retorno de Venezuela, de venezolanos a Venezuela? Se ha notado no, que... muchísimo. Mire, en la realidad, habrá que ver cómo vengan, pero esa diáspora que algunos sitúan en más de 5 millones enriquece la diversidad cultural del país. Uno, porque incluso viniendo de visita con esa experiencia que recogen, esa visión de mundo, por llamarlo de alguna manera, bueno, enriquece un poco la dinámica interna. Desde el punto de vista de las remesas, también tiene un efecto hoy importante en la dinámica económica. Muchas de esas personas probablemente también, si llegasen a regresar, vienen con una experiencia internacional del mercado de trabajo que puede enriquecer a las organizaciones. O sea que desde esa perspectiva tiene elementos muy, muy positivos. Perfecto. Por acá, en la lámina de dinero inorgánico se contemplan los petros. ¿Qué opinión y recomendación puede dar sobre esta criptomoneda? Mira, muy interesante el tema. No están los petros, solamente está el tema de bolívares, porque al final es un criptoactivo que tiene el Estado muy particular. El petro, yo te diría que es una oportunidad fallida para el gobierno. El principal problema que yo le veo al petro ha sido la sanción que impuso los Estados Unidos prácticamente al haber salido, que mató en seco la operatividad y el impulso que tiene este criptoactivo y con lo cual su uso es extremadamente limitado, tanto así que el gobierno saca una nueva reconversión de bolívar digital y no se apalanca en el petro. Eso dice que ha habido una resistencia de muchas personas y sobre todo para el sector privado de transar con este tema. En la medida que tú puedas cambiar el tema de la sanción, pudiera darse un espacio de este criptoactivo que pudiera entrar un poco a competir, pero lamentablemente eso no se ve en el corto plazo. Dos preguntas más y finalizamos. Una recomendación orientada a los intermediarios de seguro para agregar valor y crecer. ¿Qué le pudiese Bueno, mira, decir? yo creo que tienen que estar muy atentos a esos cambios de nuevos actores, nuevos potenciales demandadores de seguros, que son ciudadanos, empresas, profesionales. Vuelvo y repito, como lo dije en la presentación, el entorno cambió. Hay gente que está mejorando en sus ingresos. Hay empresas que están capitalizando los cambios. La pregunta que yo como intermediario o como vendedor o asesor de seguro tengo que hacerme es, ¿tengo mapeado a todos esos actores? Todos esos actores conocen la oferta de Qualitas. Es un poco lo que hay que hacer. Finalizamos con esta pregunta a la ronda. Tomando en cuenta su comentario de que la inflación es más rápida que la devaluación, ¿esto podría significar que en realidad el dólar no se devalúa? ¿Es una percepción equivocada? No, bueno, en realidad el dólar no se devalúa. Quien se devalúa es el bolívar. El dólar
Bueno, para hablar de devaluación del dólar, tendrías que mirarlo contra el euro, contra otras monedas, pero en términos internos, el dólar no se devalúa. Lo que sucede es que el ritmo de avance de la inflación es más rápida que la devaluación y eso hace que para poder mantener los niveles de rentabilidad, los precios en divisas tienen que subir, pero no por devaluación del bolívar, sino por ese desfase de inflación-devaluación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Asdrúbal, por responder a nuestras interrogantes, a cada una de las personas que se conectaron. Es importante que sepa que desde Seguros Qualitas, pues hay productos diseñados exclusivamente y precisamente pensando en esos nuevos actores en la economía y también nos hemos paseado por esas personas venezolanas que están fuera del país. Sabemos que potencialmente quieren apoyar a su familia en Venezuela. Nuestras redes sociales están en disposición para ustedes. Tus redes sociales. Mis redes sociales, @AROlivero en Instagram y en Twitter y @Ecoanalítica en Instagram. Ahora esta pregunta es mía y finalizamos. ¿Eres influencer? No me creo influencer, pero sí creo que soy una persona que intento contribuir en el debate económico en Venezuela. Te voy a decir desde mi perspectiva, sí eres un tremendo influencer. Muchas gracias. Visto desde el punto de vista de influenciar positivamente en las personas, y es lo que has hecho esta tarde. Muchísimas gracias a todos en nombre de Seguros Qualitas. Nos vemos pronto. Hasta luego. Saludos.